Yo tengo una duda bien grande que me la he preguntado y pues he estado analizándolo, ¿no? ¿Será que le comento esto en vivo o será que lo hago al privado? Pero ya que estamos en un segmento de preguntas, es una pregunta sobre la Eucaristía. Ok. Mi pregunta sobre la Eucaristía es, Padre, sabemos que en el pan, o sea, en la hostia consagrada, está Jesús sacramentado, ¿verdad? Y entonces, y eso se celebra en toda la Santa Misa. Pero mi pregunta es a mí mismo digo, sabiendo que Jesús está en la hostia consagrada, ¿verdad? Pero al momento de recibir, pues no se siente lo mismo ni se le da la misma reverencia como cuando está expuesto el Santísimo. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿por qué será que tiene más peso cuando está expuesto en el Santísimo? O sea, se hace ver que tiene más peso cuando está expuesto en el Santísimo porque todas las personas están arrodilladas, tal vez llorando y expresando sus sentimientos. Pero en la consagración, o sea, cuando se va a recibir, que también está ahí, es distinto, es distinto Ok. y no es lo mismo como cuando está en el Santísimo. Por ejemplo, cuando el Santísimo va pasando, todas las personas tienen ese respeto que se arrodillan y hasta lo quieren tocar. Pero a la hora de ir a recibirlo, si usted se da cuenta, hay veces que hay personas que hasta se atraviesan en medio del sacerdote y en medio del que va a recibir. O sea, no se tiene ese respeto. Entiendo. Pero eso versa más con base a la comprensión o la piedad individual de las personas, porque en cuanto a la liturgia, está bien marcado, ¿no? O sea, tenemos la adoración al Santísimo, hay un momento para estar de rodillas, otro momento, digamos, que es libre, en el que uno está, por ejemplo, sentado o puede permanecer de rodillas, momento de silencio, alguna canción, algún salmo. Bueno, entonces ya cuando se recibe la bendición, normalmente todos se ponen de rodillas, el sacerdote da la bendición y se lo guarda, ¿no? Cuando está expuesto. Y el sentido litúrgico en ese momento es de adoración, ¿no? Al Santísimo, porque se lo expone justamente para este propósito. En el marco, en cambio, litúrgico de la Eucaristía, aunque hay momentos de adoración bien establecidos, por ejemplo, cuando comienza la epíclesis, normalmente todos se deben arrodillar o inclusive se pueden arrodillar desde antes, porque hay dos formas de celebrar ese momento, ¿no? Cuando acaba el santo y el Padre dice, San, verdaderamente santo o santo eres, y comienza allí el, lo que continúa al santo, entonces, el pueblo también puede ponerse ahí de rodillas dependiendo de la situación litúrgica o cómo lo determina cada párroco o cada tradición en cada lugar, que son dos, insisto, desde el santo o desde la epíclesis, ¿no? Y luego, me dicen por aquí que no se escucha bien el micrófono. Ahí ustedes me dicen, ¿ya? Perdón por estar atento al chat también. Pero ahí me dicen si no se escucha bien el micrófono, ¿ya? Ok, Yo lo escucho bien. ok, ok. Entonces, ahí ya hay un momento de adoración continua, ¿no? Hasta la doxología, que es por Cristo, con Él y en Él, los que realizan la forma más larga. Los que hacen más corta es hasta cuando se dice, ese es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Son los dos momentos, mejor dicho, las dos formas de vivir este momento de la consagración. Luego, en la consagración misma, cuando el sacerdote eleva el pan, es justamente, la liturgia dice, el momento de adoración de este pan. Y luego, cuando el sacerdote pone el pan ya consagrado sobre la patena y él se arrodilla, es el momento de adoración del sacerdote con el presbiterio, ¿sí? Lo mismo ocurre con el cáliz. Primero, para toda la asamblea, todos lo adoran y deben estar de rodillas, y luego el sacerdote también lo arrodilla. Lo adora arrodillándose. Entonces, más que una falta de expresión litúrgica o de parte de la iglesia, aunque alguno podría decir, pero ¿por qué no hacemos más? ¿No? Alguno podría decir.
Pero hay que recordar que el marco de la celebración eucarística no es la adoración en primera instancia, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, que se hace luego alimento para nosotros. Por eso es que se ha creado luego la parte de adoración específicamente, que se llama culto de la Eucaristía fuera de la misa, ¿no? Y volvemos entonces al principio. El origen está sobre todo en la falta quizá de comprensión o de vivir el momento de parte del católico que no comprende quizá que así como adora al Señor en el momento que está expuesto, debe tener la misma disposición, el mismo respeto, la misma adoración cuando, por ejemplo, pasa al lado del sacerdote que está dando la comunión. O sea, uno tiene que ahí hacer una genuflexión y pasar, no por el medio o algo parecido, sino de la manera más decorosa y de la manera más respetuosa, ¿no? Entonces, más versa en esto, en una disposición interior de comprensión y de expresión devota o de piedad hacia el Santísimo Sacramento, ¿no? De allí no sé si tú has visto que quizá hay algo que pudiese cambiar, porque también es bueno escuchar, ¿no? Digamos, tú dices, pero a mí como que me hace falta algo más en la Eucaristía. Luego tenemos el momento de silencio y de adoración cuando ya uno recibe el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada uno va a su asiento, normalmente las personas se arrodillan y esto es propio también de este momento de adoración, de alabanza, por recibir al Dios mismo en nuestra alma, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, eso es correcto y pues en mi caso pues yo siento eso, ¿no? Pero habemos hermanos católicos que llegan a ser extremistas, ¿no? En eso, porque hay unos que ponen quejas diciendo que por qué lo reciben en las manos, si las manos están sucias y por qué no lo reciben directamente a la boca. Pero muchas veces la boca está más sucia que las manos, o sea, porque con la boca son que expresamos las palabras, entonces, y muchas veces no andamos bien de nuestra manera de hablar. Entonces digo yo, son bien extremistas sin entender que la iglesia tiene las dos posturas y que son válidas, ¿no? Recibirlo en la boca o recibirlo en la mano. Pero otra de las cosas, padre, que usted menciona, ¿no? Que se puede arrodillar uno antes o exactamente en el momento de la epliquesis, ¿verdad? O sea, cuando el sacerdote pone las manos. Pero yo estaba viendo también un video de un sacerdote que decía que no es correcto arrodillarse antes de que el sacerdote haga la imposición de manos Epíclesis. sobre el pan. Ajá, entonces, pero en diferentes lugares se hace de las dos formas, o sea, se puede arrodillar antes o se puede arrodillar exactamente. En una iglesia que yo voy, que es de americanos, fíjese que cuando después que el sacerdote ya va a empezar a dar el pan, a dar el cuerpo de Cristo, toda la iglesia está de rodillas y se van levantando según la línea que va pasando hasta que llega la última. Y después de recibirlo, todos están de rodilla hasta que el sacerdote termina de ordenar la mesa y que ya no queda nada en la mesa. Entonces ya ahí sí todos se levantan. O sea, Ya. me parece que se ve bien bonito, bien ordenado, ¿no? Porque todos están en su momento de, como dice usted, de adoración personal y de contemplación. Y hasta que el sacerdote termina de dejar ordenada la mesa, entonces ya uno se pone de pie y a él termina Sí. la Santa Misa. O sea, hay tradiciones. Voy a comenzar desde la última hacia atrás, las tres situaciones que presentabas. La tercera sí son tradiciones y son, por ejemplo, esa que mencionas muy bonita y muy de conservar el hecho de que todos estén de rodillas, porque parece lógico que pues ha habido en el momento del cordero, ese es el cordero de Dios, que también es opcional, depende cómo lo hace la tradición de la iglesia en cada lugar. Uno puede estar de pie o de rodillas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que ahí se arrodillen. Si ya quedan de rodillas, pues me espero hasta que el sacerdote esté dando la comunión y ya me toque, salgo, recibo la comunión, regreso y continúo de rodillas en esta actitud de adoración, ¿no? Entonces eso me parece, para mí también lo más lógico
si es que uno vive así la Santa Misa en ese sentido de adoración. Y yo concuerdo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunidad normalmente ese es el sentido, ¿no? También nosotros cuando la celebramos y todo, porque todo fluye, es como una armonía, no solamente lógica, coherente por las posturas, sino también interiormente, ¿no? Espiritualmente. Eso por un lado, y eso es muy loable. Sin embargo, no se puede exigir hacer esto en todo lugar porque no está determinado litúrgicamente. O sea, tú no tienes un documento que diga es que hay que hacerlo así, ¿no? Como la iglesia no dice específicamente cómo se hace, hay cierta libertad en esos puntos que son muy personales, ¿no? Hay otros que están claramente determinados. Al respecto de lo segundo, allí se zanja la cuestión de recibirlo, tú dices, en la mano o en la boca, ¿no? El segundo punto era al respecto de ponerse de rodillas. Lo decía también porque alguien en el chat lo está mencionando. Se puede uno poner de rodillas no solamente en la epíclesis, sino se puede poner antes, ¿sí? Después del santo, allí está esto. ¿Y dónde encontramos esto? No es algo que me estoy inventando. Si uno va a la instrucción general del misal romano, ahí está claramente esto. E inclusive después, si desean, les presento. Y allí dice claramente que hay esas dos opciones, ¿sí? Para hacerlo. E inclusive dice que donde se ha hecho esto, se conserve esto, no se lo cambie. Donde se hace esto, no se lo cambie, ¿sí? Es decir, arrodillarse desde después del santo hasta la doxología final, que es por Cristo, con Él y en Él, y todos responden amén. Una vez dicho amén, todos de pie para la introducción al Padre Nuestro, ¿no? Sí, básicamente es esto. En cuanto a la segunda pregunta, o sea, se zanja la cuestión diciendo, eso dice la liturgia claramente, ¿no? Respecto al otro de la comunión en la boca o en la mano, también la iglesia permite las dos formas. Yo siempre recomiendo la comunión de rodillas y en la boca por una cuestión de experiencia personal, de espiritualidad, y veo en la pastoral que tengo, en lo que he hecho en mis años de sacerdote, también de seminarista, que la forma mejor de hacerlo es así. Y por eso yo, digamos así, la promociono, la aconsejo muchísimo, que en cambio no veo tanto cuando se recibe en la mano. Pero es una cuestión personal y que no impongo, sino que invito a hacerlo, ¿no? E inclusive oro para que algún día más bien todos puedan hacerlo así. Sin embargo, no es que es una norma. Porque, a ver, si vamos a la liturgia oriental, yo convivo aquí con sacerdotes del rito Ciro Malabar. Ellos no se arrodillan, porque arrodillarse para ellos significa no adoración, sino sobre todo pedir perdón. También hay momentos en los que conectan el ponerse de rodillas con adoración, pero sobre todo es arrepentimiento y pedir perdón. Entonces, no estoy pidiendo que se haga para toda la iglesia, sino para aquellos que comprenden el sentido de las rodillas como adoración. Y luego, pues algunos tienen este argumento de, a ver, en la mano porque la mano está más limpia, o la boca está más limpia o más sucia, más sucia. No se está hablando aquí de una cuestión exterior, ¿no? Caeríamos ahí en fariseísmos, ¿no? Sino que se le da en la boca por el sentido de Cristo en la institución de la Eucaristía. Cuando Él da el pan, utiliza el verbo, a ver si es que soy bueno en griego, lambano, ¿no? Y entonces allí se puede interpretar tanto como dar, pero también el hecho de dar, pero para que el otro lo tome, pero también se puede interpretar como dar sin que el otro se apropie de ello, sino que el otro recibiéndolo, ¿no? Entonces hay una doble expresión de este mismo verbo, y por lo cual la iglesia respeta, ya que hay esas dos interpretaciones, que pudo haber sido que los apóstoles lo tomaron, o lo tomaron pero como tomándolo, recibiéndolo directamente de él. Esa es la doble forma de interpretar este verbo, ¿no? Entonces, la iglesia permite hacerlo de las dos maneras y no se puede reducir, insisto, a una cuestión puramente exterior, porque todo nuestro organismo, nuestro cuerpo es indigno o es impuro delante de Dios si vamos a comparar la divinidad con nuestra corporeidad, ¿no? Si hacemos esa comparación, pues evidentemente. Sin embargo, tenemos que ir lo más preparados también exteriormente posible con nuestra vestimenta y todo, porque queremos hacerlo mejor, aunque sepamos que nunca será suficiente. Y hacemos lo mejor para Él, tanto exteriormente en la vestimenta, el decoro que uno tenga, como también el ayuno eucarístico, que ahora se exige por lo menos 1 hora antes de la comunión. Es decir, tener también el organismo, digamos así, de cierta manera,
como limpio para recibirlo a Él también, porque va a venir a mi organismo, hablando en términos mucho más materiales, ¿no? Sin embargo, aquí lo que marca el punto esencial es el espíritu. Para recibir bien la comunión, dice la doctrina católica, uno tiene que estar en gracia de Dios, uno tiene que tener el deseo de recibirle y recibirlo tanto sacramental, que es, digamos, material, ¿no? Sacramentalmente, como espiritualmente. Y si falta alguno de estos, pues no hay realmente comunión. A veces puede haber comunión sacramental, pero no espiritual. Aunque yo esté limpio por fuera, todo bien perfumado y todo, y no tenga este acto de comunión espiritual, pues carece el efecto del sacramento, que es la gracia, en mí, en fruto de santificación, ¿no? Y eso puede ser en algunos casos hasta una profanación, ¿no? Pero la forma correcta, espiritualmente hablando, entonces es hacerlo de esta manera, comulgando sacramental y espiritualmente. Así nos enseña de San Tomás de Aquino en el Concilio de Trento, hasta ahora la Iglesia siempre ha promovido, porque se sabe que la comunión no basta con que sea solamente de recibirlo física o materialmente, no, sino que además tiene que hacerlo espiritualmente. Un acto de la voluntad que está abierto a recibir los dones de Dios, sabiendo a quién se recibe y colaborando con Él, pues desde el alma, desde el corazón, la inteligencia, y comprometiéndose con aquello que se recibe pues para toda su vida. Y así el sentido de la comunión, de la Eucaristía, es vital, es decir, mi vida se convierte en Eucaristía sabiendo que a quien recibo pues tengo que darle todo cuanto tengo y cuanto soy, y eso significa toda mi vida. Sí, bueno, ahí hago un conjunto de esas tres cuestiones que también presentabas, ¿no? Sí, así es, padre. Es que lo que sucede es que como estamos faltos de información también, porque ese ayuno espiritual que usted dice que una hora antes de recibir la comunión no se tiene que ingerir a nada de alimento. Y también después de haberla recibido tiene que pasar por lo menos una hora también sin ingerir alimentos, porque como es el templo de Cristo, nos estamos recibiendo a Cristo. Ahí tengo que hacer una aclaración, mira, Ajá. y es que no necesariamente, porque no existe una directriz al respecto, no existe. Hay algunos consejos, sí, sobre todo más antiguos, y hay que valorarlos, ¿no? Que dicen que son 10 minutos, y esto proviene de San Alfonso María de Ligorio. Él inclusive, según me comentaba un padre liturgista, ¿no? Me decía, él inclusive hizo hacer un análisis por un doctor de quien recibía, y un doctor le había dicho que solamente duraba como un minuto, y el otro doctor le había dicho que duraba como 20 minutos. Entonces él no sabía y dijo, bueno, vamos a poner el término medio. Y dijo que sean 10 minutos más o menos. Y desde allí proviene esa como tradición, ¿no? De los 10 minutos. Algunos hablan de media hora, una hora. Pero la iglesia en sí misma, ella nunca ha dicho esto. O sea, no dice, existe un canon litúrgico en el cual se diga esto. Pero sí, esto proviene de la lógica, en cambio, de la coherencia natural de lo que ha recibido. Entonces, también depende, digamos, del tamaño del pan que uno recibe. Si tú vas a una misa donde la hostia es tan delgadita, ¿no? Que uno solamente lo tiene y ya se deshace, pues no durará más de 10 minutos. Es muy difícil que dure más de 10 minutos. Si es que uno va a una misa con el camino neocatecumenal, por ejemplo, y te dan un pan grande, ¿no? Grande. Entonces tienes que comer y es sustancioso, es grande, es un buen trozo. Hablando accidentalmente, ¿no? Del accidente del pan, ¿no? Estamos hablando del cuerpo de Cristo, evidentemente. Pero para entenderlo de manera material, según los accidentes, es grande, ¿no? Entonces, eso va a durar un poco más, ¿no? Entonces, tiene que ser también una lógica, pero, sin embargo, la Iglesia no ha determinado, después de recibirlo, tantos minutos o tanto tiempo. Sí, ya además en las misas dominicales, por ejemplo, que es cuando más la gente va, o en la misa entre semana, sobre todo las dominicales, se acaba la comunión, luego viene la oración, luego vienen los anuncios parroquiales, luego
el padre dice una cosa por aquí, por acá, da su tercera homilía a veces, que a veces no se debe hacer eso, pero al padre como que a veces le gusta hablar, luego viene el canto final y hasta que uno llega a la casa ya pasó bastante tiempo, ¿no? Por eso es que tampoco es que uno está pensando mucho en esto, porque normalmente ya pasan mucho más de 10 minutos hasta aquello. Pero sí sería algo muy raro, muy extraño, que alguien reciba la comunión, el padre da la comunión, da la bendición y sale él casi que corriendo y va a comer algo. Sería bien raro, pero no hace sentido, no hace lógica. Y allí habría una posibilidad de contacto, digamos, de alimento ingerido con el cuerpo de Cristo, ¿no? Podría suceder, pero son casos muy extremos, pienso yo. En la naturalidad de la vivencia de la Eucaristía, en cambio, pienso que pasan suficientes minutos como para uno estar tranquilo al respecto. Inclusive, yo muchas veces lo que hago es después tomar agua, ¿no? O sea, por si acaso, tomar agua, inclusive ayudándole al organismo a... Aunque sí, el estómago y gástricos rápidamente lo consumen, digamos así. Sí, así es, los hermanos que están de moderadores ayudándole al padre, el padre dijo que solo hay que subir a una persona y sí, yo ya me extendía más, ¿no? Sí, Pero sí. el padre les va a indicar cuando suban a otra persona, como ahí aparece la lista, entonces él va a ir a indicando. Sí. Padre, ya la última, ya para irme, no sé Este si, live se va a que llamar El Padre Byron con Escuelita Católica. Este, no sé qué me aconsejaría, padre, si yo estuve mal o lo hice correctamente, porque yo lo que quiero es la escuelita, yo abro todos los días para a veces para dialogar con los hermanos evangélicos, pero acá en mi comunidad yo doy clases de enseñanza. Entonces, en una clase de enseñanza, padre, yo les decía a los hermanos católicos que la iglesia no obliga a los peligreses a hacer el Santo Rosario. O sea, el Santo Rosario es una devoción que nace del corazón. Entonces yo les explicaba a ellos, rezar el rosario, la iglesia no obliga a nadie. Y tampoco si lo haces o no lo haces, no te hace ni más cristiano ni menos cristiano, sino que el Santo Rosario sí nos ayuda bastante porque a mí me ayuda y yo lo hago. Entonces, pero muchos hermanos se quejaron de mi enseñanza, o sea, dicen, entonces, ¿cómo es? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, pero yo mi explicación que les estaba dando es que la iglesia no lo obliga porque hay personas que no lo rezan, o sea, a ellos no Entiendo. le nacen. Sí, quizá, digamos, el malestar de las personas es entendible porque quizá no insististe en que la iglesia ha recomendado vivamente, constantemente, sin embargo, aunque no es obligación, ha recomendado vivamente su rezo, ¿no? O sea, tantos papas y todo. Entonces, al final es bueno como, aunque, o sea, hacerse parte del sentir de la iglesia y del consejo de la iglesia. Sí es verdad, no hay una obligación de rezar el rosario, sin embargo, ¿cuánto se pide vivamente de que se lo haga? Porque la iglesia como madre y maestra también sabe que a través del rosario, y además porque ha sido esto constatado en la vivencia de tantos santos, ¿no? En el rezo del rosario uno puede profundizar mucho su vida espiritual. Entonces, desde ese canal, por ejemplo, tú hubieses dicho, de esa escuelita, yo les pido, ojalá puedan comprometerse también a hacerlo. Insisto, no es algo obligatorio, pero qué bueno que se lo haga. Miren tantos santos que son nuestros hermanos mayores, que nos dan ejemplo y que ellos también lo han, digamos, aconsejado, promocionado, ¿no? Quizá eso fue el disgusto y se quedaron más bien ellos con que, bueno, como no es obligatorio, yo sigo siendo cristiano sin rezar el rosario. Si uno da el mensaje solamente así, sí entra como una especie de choque, porque quizá uno capta de parte tuya, ¿no? Como que si estás diciéndoles, no recen, da igual, ¿no? Si rezan o no rezan, da igual. Digamos, en términos fácticos, en cuanto a la obligatoriedad, sí, es correcto. O sea, si rezas o no rezas, no eres más ni menos, digamos, cristiano, ¿no? Pero, en cambio,
la vivencia de la iglesia nos da un resultado, nos da una consecuencia, y es que al hacerlo, realmente al santificarte de la mano de María a través de esta práctica, se ve que hay una especie de avance un poco más, de alguna manera, más fácil, más dócil, más rápido, inclusive en la vida espiritual. Si alguien consigue una forma distinta, bendito sea Dios, que nos la cuente, ¿no? Que nos la cuente. Pero si es que, o sea, tantos santos y tantos papas han recomendado, es por algo. Y ahí se nota esto. Y es verdad que tú no puedes decir tú eres más o menos cristiano si rezas o no rezas el rosario, pero las personas que lo rezan se ve que han avanzado bastante en la vida espiritual, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ujú. Ok, hermano. Sí, yo creo que en eso fallé, pero o sea, yo lo hago, entonces yo lo hago y a mí me ayudan. Así es. Entonces, tal vez ellos se entendieron mal y por eso fue el gusto. Así que gracias, Padre, y saludos a todos, que Dios les bendiga y ahí estamos. Un gusto, cuídate mucho. Hasta luego.